Hablábamos ahora del coronavirus en la República Argentina, el incremento de casos del último tiempo y una buena noticia dentro de los números que venimos barajando, porque por primera vez desde el mes de diciembre, cuando comenzó el incremento en nuestro país, se cumplió una semana con descenso o estabilidad de los casos que se presentaron a diario. Y al mismo tiempo apareció también lo que se conoce como la nueva cepa británica en la Argentina, a través de un ciudadano argentino que reside en el Reino Unido, que arribó a Ezeiza el mes pasado, pero proveniente de la ciudad alemana de Frankfurt. A ver, se trata de la mutación que ya está presente en 50 países, según la Organización Mundial de la Salud, y si bien se cree que es más contagiosa, no tiene índices de letalidad mayores a la primera cepa, a la conocida, a la que vivimos durante todo este tiempo. También es importante que todas las vacunas hasta el momento aseguran que son también, que pueden combatirlo justamente también a la nueva cepa británica. Hablamos de cantidad de casos en la Argentina, los últimos reportados, 7.264 contagios, 112 víctimas fatales en todo el país, lo que llevó el acumulado de la última semana a 77.026 personas infectadas, 4.500 menos que la anterior, y se trata de la primera baja semanal desde principios de diciembre, cuando los casos comenzaron a aumentar de manera considerable. Hacemos un repaso de los temas importantes respecto al coronavirus y su implicancia en el mundo. Brasil comenzó la campaña de vacunación tras la aprobación de las dosis de Coronavac y de Oxford AstraZeneca. La primera persona en recibirla fue una enfermera de 54 años del Hospital Emilio Rivas de San Pablo, que además es hipertensa y diabética. México, por su parte, renunció a vacunas que estaban acordadas con Pfizer para que tengan acceso a esas dosis países en desarrollo. Lo anunció el presidente Andrés López Obrador después de que Naciones Unidas hiciera esa propuesta y de que la farmacéutica confirmara demoras en la distribución. No hay acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Que nos bajen y luego nos repongan. En Noruega, el Instituto de Salud Pública advirtió sobre el riesgo de vacunar a mayores de 80 años y pacientes con enfermedades terminales. La advertencia se produjo tras la muerte de 23 ancianos que se habían aplicado la dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. En tanto, Alemania registró este lunes la cifra diaria más baja de contagios en 3 meses, con 7.100 casos positivos y 200 muertes. En Israel confirmaron que quienes reciban la segunda dosis de la vacuna no cumplirán más confinamientos y adelantaron que en los próximos días informarán sobre cuáles son las actividades disponibles con el llamado pasaporte verde. Y siempre son muchos los cuestionamientos, los interrogantes, lo que nos preguntamos acerca de la enfermedad, porque a medida que pasa el tiempo conocemos más y conocemos menos. Claro, por eso ya mismo está junto a nosotros el doctor Víctor Romanovsky, es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, gracias por la invitación. A ver, doctor, comenzamos con esta nueva cepa británica. Hasta ahora un caso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque se habla de un nivel de contagio muchísimo más elevado. Estos errores en la copia del genoma del virus ocurren en cualquier propagación en la población. Cada vez que un virus ingresa su información genética, esta información genética, que en este caso tiene 30.000 letras, es copiada y se cometen algunos errores. En este caso, esta variante es el resultado de varios errores acumulados a lo largo de numerosos ciclos de replicación. Esta en particular llamó la atención porque tiene una mutación, es decir, una modificación en el gen de la proteína S, que es la proteína blanco de todas las vacunas y de toda nuestra defensa inmunitaria. Entonces saltó como una señal de alarma porque se hipotetizaba que podría llegar a debilitar la respuesta inmune frente a esta nueva cepa.
Esto se ha comprobado que no es así. Se han hecho pruebas en laboratorios, creo que en Madison y en Texas y en Tokio también, introdujeron esa modificación en el genoma de un virus cuyo genoma estaba completamente secuenciado y vieron que esos virus eran neutralizados por los anticuerpos de las personas vacunadas y de las personas que habían sufrido COVID. Así que no hay que temer que este virus escape a la vacuna, escape a la protección de la vacuna. Quería preguntar, que es interesante lo que usted dice, porque si bien uno le tiene miedo al virus, lo ve como un agente patógeno, como un enemigo, el virus no tiene, corríjame usted, no tiene la intención de lastimar, sino de reproducirse y de buscar su supervivencia, lamentablemente en nuestro organismo, ¿no? Pero sí. Al aparecer las vacunas, el virus va a intentar sobrevivir al mismo. ¿Se puede esperar en el próximo tiempo, cuando la población mundial empiece a inmunizarse, que el virus también haga un cambio en su paradigma? Eso no está descartado y por eso es muy importante la estrategia de seguimiento que hacen distintos países. Nuestro país, por ejemplo, tiene un proyecto multicéntrico que se llama Proyecto País, justamente, para ir siguiendo las variantes que aparecen en el territorio nacional. Y aquellas que causan alarma pueden ser estudiadas con mayor profundidad. Lo mismo hacen otros consorcios de genómica, como se los llama. Estudian las variantes que aparecen y después eso va a un estudio biológico donde se enfrentan estas variantes a los anticuerpos generados por la generación de vacunas que estamos utilizando o empezando a utilizar recién ahora. Si hubiera algún peligro de que las vacunas no fueran suficientemente efectivas, las nuevas plataformas de vacunas, que muchos, digamos, se enteraron que existen recién durante esta pandemia de COVID, nos permiten rápidamente, generar una nueva vacuna, claro, con justamente las modificaciones que tiene la cepa que pone en peligro la eficacia de la vacuna. Como la gripe, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Mucho mejor que con la gripe, porque se puede hacer en el curso de 1 mes y medio a 2, tener una vacuna disponible. Doctor, consultarle por los asintomáticos, porque, a ver, habida cuenta, lo que pasa en las grandes ciudades como Buenos Aires, las autoridades sanitarias dijeron que el 50% de los contagios son asintomáticos. Hasta ahora sabíamos que los asintomáticos tenían una carga viral un poco menos, o un poco más ligera, digamos, no tan grande como aquellas personas que sí presentan los síntomas. ¿Qué hacemos ante esto y ante la propagación de las nuevas cepas que aparecen en el mundo? Bueno, ese es un punto extremadamente importante. De hecho, el viajero, el ciudadano argentino que vino de Europa y trajo consigo la cepa británica o la variante británica, fue asintomático, pero su carga viral era relativamente alta. Estas variantes se propagan más fácilmente justamente porque no bajan tan rápidamente a las vías respiratorias bajas y se mantienen replicando en los epitelios aéreos de las vías superiores. Es decir, que una persona al hablar o al estornudar contagia más. Exacto, es mucho más fácil. Eso es cierto siempre y cuando esa persona no use barbijo. Claro. Si usa barbijo, ninguna cepa se resiste a esas medidas de protección. Es tan importante, es mucho más importante que una persona que es asintomática o es oligosintomática use la protección del barbijo con el objeto de no contagiar al próximo individuo que pase delante, como todos los demás que no están infectados que usen barbijo. Pero es siempre mucho más importante la conciencia social de usar barbijo, independientemente de la percepción de si está enfermo o no. Estamos en una situación de pandemia donde el virus circula y tenemos que poner barreras entre el individuo infectado y todos los demás individuos que no están infectados. Y eso depende de la conciencia social de cada uno de nosotros. Ahora, y hay que apelar a lo mejor de cada uno. Vamos a ver, doctor, algunos temas que han surgido en las últimas horas y que generan preocupación y a ver si tienen asidero o no. Por ejemplo, en China apareció el virus en helado. O sea, ¿no podemos comer más helado?
Usted me dirá que no porque engorda, pero más allá de la cuestión de peso de cada uno. Con respecto al coronavirus, ¿nos podemos contagiar comiendo helado, por ejemplo? Esa es una situación más bien anecdótica y no es algo generalizado. Esos paquetes de helado, no el helado, la preparación de helado, los paquetes de helado fueron contaminados por fuera. Y ahí es donde se detectó la contaminación. Y no es la primera vez, hubo otros envíos a China que llegaron contaminados, pero no causaron ningún problema sanitario después. O sea, en la comida uno no se lo contagia, difícilmente se contamine la comida y a través de la ingesta uno pueda enfermarse, por ejemplo. No, mientras usted no vaya a un restaurante con mucha gente alrededor, claro, sin barbijo, que la gente que está infectada, independientemente de si es asintomática o no, esa gente puede contaminarle su comida, además de contaminar el aire ambiental. Pero la comida no es, o los alimentos no son la vía más habitual para el ingreso del virus. Doctor, la polémica por la presencialidad en las escuelas está el rojo vivo. Bueno, hablan los ministros de educación de cada distrito, se habla desde la Nación. ¿Es la escuela en su presencialidad un factor de contagio importante? No hay que aislar solamente la presencia de los chicos en el aula. La presencia de los chicos en el aula implica uso intensivo de transporte público para los padres, los hijos. Es la comunidad educativa toda la que está involucrada. Entonces no se puede simplificar el problema reduciendo, digamos, la visión a cuántos chicos pone uno en cada aula. Eso se podría, digamos, manejar más fácilmente, pero también requeriría de más docentes para atender grupos más pequeños de chicos. Es decir, los estudios que hay a nivel mundial no indican que a partir de las clases presenciales haya habido un aumento de casos, ni siquiera un aumento de infectados dentro de los propios concurrentes al colegio, ni los docentes. Sí, se han tomado medidas rápidamente cuando alguno de los miembros de la comunidad educativa detectó que estaba infectado, entonces se aisló la burbuja que contiene a todos los contactos cercanos del momento. Eso, digamos, ha funcionado bien. Doctor Víctor Romanovsky, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la televisión pública con el análisis y con la claridad de conceptos ante esta situación que enfrentamos todos, ¿no? Así es. Los contagios de coronavirus. Gracias, doctor. Y nos quedamos justamente, lo dejamos que se despida y nos vamos a meter justamente con el último tema que estaba analizando usted. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias a ustedes. Gracias. Para hablar justamente de lo que